Bueno, quizás esperaban a una mujer expositora por el título, pero la verdad es que es lo que hay. Eh, y bueno, ojalá que se haga más o menos entretenido y dinámico porque es un tema que no es fácil de tratar. La verdad que tampoco hay mucha evidencia y bueno, a nosotros nos encanta tener mucha evidencia, muchos trabajos que demuestren ciertas cosas en cardiología. Este no es uno de esos temas. Y parto diciéndoles que primero, para entender bien lo que es MINOCA, que es básicamente un infarto con coronarias no obstructivas y no así normales, hay que entender que esto es como dice acá, es un diagnóstico de trabajo. O sea, es un diagnóstico, una condición dinámica en la cual vamos a tener que hacer varias acciones, varias intervenciones para poder saber qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. Por lo mismo, es muy importante saber que se necesita que haya isquemia miocárdica, que haya un infarto. ¿Ya? Hay un par de diagnósticos que son alternativos, se manejan muy diferente y que tienen que ser excluidos. Y es por eso que la cuarta definición de infarto del año 2018, que pueden encontrarlo ahí en el consenso europeo, lo puntualiza y lo deja bastante bien explícito a qué denominamos MINOCA. Básicamente, igual que lo que se habló anteriormente, es un infarto, ¿ya? Que requiere elevación de troponinas, elevación o baja, básicamente variación, sobre el percentil 99 que hace ese diagnóstico, requiere o uno de estos, o síntomas, o cambios eléctricos, o desarrollos de onda Q, o alteración segmentaria, ¿ya? O evidencia clara de una lesión en la angiografía. En este caso, esa lesión angiográfica no puede ser obstructiva, por supuesto, ¿ya? Y eso puede encontrar totalmente arterias epicárdicas absolutamente normales, o lesiones leves, menores al 30%, o moderadas, básicamente entre un 30 y un 50%. Y, por supuesto, requiere otra condición, que es descartar otros diagnósticos. ¿Ya? Básicamente, lo que podemos encontrar en forma bien frecuente, sepsis, embolía pulmonar, y las dos cosas más frecuentemente confundidas con MINOCA, que son la miocarditis y el síndrome de Takotsu. También la disección aórtica, entre otros. ¿Ya? Por lo tanto, es un grupo de diferentes enfermedades. Requiere un análisis bastante exhaustivo de la coronariografía y no solamente una visión simple de ella. Y eso nos va a dar finalmente el diagnóstico definitivo de la condición que le está pasando a nuestro paciente. En general, en la clínica vamos a encontrar cosas muy similares al infarto. Evidentemente tiene un poco mejor pronóstico que el infarto obstructivo, pero no hay que caer en el error de cuando nos llega un paciente con un supuesto síndrome coronario y que no tiene lesiones coronarias, pensar que es un paciente que tiene mucho menos riesgo o que no tiene riesgo o que no tiene patología cardiovascular. ¿Ya? Después lo vamos a demostrar con algunos números. Se pueden presentar básicamente sin supradesnivel del ST, pero en un 20-30% podrían tener supradesnivel que puede ser transitorio o mantenido. ¿Ya? Y tienden a tener menor elevación de troponinas y, por supuesto, un poquito mejor pronóstico. Este esquema es como el esquema más importante en cómo se trabaja en este diagnóstico dinámico. ¿Ya? Básicamente lo primero es la elevación de las enzimas, el descarte de otras condiciones que pudiesen elevarnos esas troponinas. Acá es muy importante esta evaluación exhaustiva de la coronariografía, ¿ya? Y descartar algunas posibles obstrucciones que hayan estado ocultas. De repente vasos pequeños, alguna lesión que no esperábamos ver o una lesión que fue subestimada. Después hay que ir al mecanismo del daño, ¿ya? ¿Cómo avanzamos en eso? ¿Ya? Si ya estamos estableciendo que efectivamente es un MINOCA, o sea, no hay una obstrucción de más del 50%, hay bastantes exámenes que nos pueden ayudar. Algunos no muy conocidos, algunos no los tenemos tan disponibles y por lo mismo de repente no los conocemos tanto. Hay que apoyarse harto en la resonancia y en imágenes intravasculares. ¿Ya? Básicamente el IBUS, que después vamos a hablar un poco más, y el OCT, que es la tomografía intracoronaria. Considerar siempre el FFR para estas lesiones que tienen cercana al 50% y eventualmente eso nos puede llevar después a estos diagnósticos que son los más frecuentes en MINOCA. Da cuenta más o menos como del 6 a 8% de los infartos, de todos estos infartos que se estudian con coronariografía, es un poco más frecuente en mujeres y es más frecuente en personas un poco más jóvenes. En promedio, 58 años, si uno toma el globo de los infartos, siendo que los infartos con obstrucción coronaria tienden a ser como un promedio de 63 años aproximadamente.
uno tiende a ver menor prevalencia de los factores de riesgo típicos, pero sin embargo el 75% tiene algún factor, o sea, no son pacientes absolutamente normales. Tienen menos dislipidemia y el hecho de tener una mayor carga de ateroma, no necesariamente obstructiva, le da un peor pronóstico. O sea, el paciente con un MINOCA que tiene lesiones coronarias va a andar peor que uno que no las tiene. Y estas son las principales causas, básicamente accidentes de placa no obstructivas, erosiones, incluso nódulos cálcicos, que es la menor proporción, disección coronaria y trombosis aislada o embolía. Esas son las causas principales. En Chile hay algunos datos, pocos. Este es un estudio que me llamó la atención por lo bien hecho que está. Es de Paula Cataldo, que es una hemodinamista conocida chilena, y es un estudio del tórax. Y llama la atención la cantidad de imágenes intravasculares que desarrollaron. Probablemente haya que propender a eso. Nos falta un poco más para llegar a eso. Pero básicamente se ve lo mismo. El 78% eran mujeres, 46% tenían hipertensión, 32% de dislipidemia, no como lo que vemos en las definitivamente obstructivas. La angina típica fue el síntoma cardinal en el casi 90% de los casos, y en este caso hubo casi 46% de elevación de supranivel del LCT. El patrón microvascular fue el predominante y el patrón epicárdico, que es el fondo de distribución vascular, ocurrió en un 32%. De ese 32%, casi el 100% fueron estudiados con imágenes intracardíacas. Y se pudo llegar a que el 17% tenían una lesión de placa, una disrupción, el 10% una disección coronaria espontánea y un 7% trombo. ¿Ya? O sea, las imágenes intracoronarias nos ayudan a llegar al diagnóstico y no solamente quedarnos con que no hay lesiones coronarias. En su evolución, para demostrarles que esto no es absolutamente benigno, sabemos que la mortalidad intrahospitalaria más o menos del infarto con supra y todo el grupo es más o menos entre un 6 y un 8%. Evidentemente esto es un poco más bajo, pero tiene un 1% de mortalidad, eso a 30 días. 4,9% de compueste muerto, reinfarto, shock y falla cardíaca, o sea, no es absolutamente benigno. Y el pronóstico al alta empeora obviamente si es que hay placas no significativas. La mortalidad al año es 5% y sobre todo si es que tenemos un paciente mayor de 65 años, tiene mayor mortalidad. Este es uno de los registros más grandes, que es el Swedheart, que es un registro sueco, y que ve el pronóstico a largo plazo de estos pacientes y más o menos tiene una mortalidad del 13,4%. No es poco, es un registro bien grande, 9.000 pacientes. Y se reinfartan. Y el tema es que cuando se reinfartan, casi el 50% tiene lesiones obstructivas. Por lo tanto, quiere decir que esto es una enfermedad dinámica. El pronóstico está dado por las mismas cosas que el síndrome sin supra con supra, pero estas últimas tres cosas, el tener elevación del ST al momento de la presentación, el presentarse obviamente con falla cardíaca y shock inicial, son mucho más potentes que en los pacientes obstructivos para demostrar el pronóstico que pueden tener a largo plazo. Cosas a considerar. Las etiologías más clásicas y lo que les comentaba, básicamente la irrupción de placa. ¿Y por qué finalmente no se observa una obstrucción significativa? Porque al igual que el diagnóstico, también es un proceso dinámico. O sea, se rompe la placa, se forma un trombo, se emboliza distal, pequeña vasculatura que no podemos visualizar a la angiografía, en relación a eso genera espasmo coronario y hay trombosis y trombolisis distal. Por lo tanto, es un proceso absolutamente dinámico. ¿Ya? En la angiografía puede verse como un sutil defecto de Jene o Hayes, como se dice en inglés, y por eso la OCT es la imagen preferida, porque tiene una muy alta resolución espacial, a pesar de que tiene una baja penetrancia, pero permite ver roturas o erosiones menores que pueden tener un significado patológico. ¿Ya? El 30% de los pacientes con MINOCA entonces tienen o pueden tener una disrupción cuando uno hace estos estudios y más aún cuando usa el OCT. O sea, el OCT sería la imagen preferida. La segunda más importante es la disección coronaria espontánea. Hemos tenido varios pacientes en la coronaria con este diagnóstico y sabemos lo difícil que es tanto el diagnóstico como el manejo post, qué es lo que pasa cuando el paciente tiene síntomas residuales. Es más frecuente en mujeres, ¿ya? Tiene alguna relación con el proceso hormonal y la menopausia. Eventualmente también el embarazo y el parto pudieran tener alguna incidencia mayor. Esos son los tres tipos. El más frecuente es el hematoma intramural y como también son procesos dinámicos, eventualmente el paciente en el estudio coronario podría no verse una lesión obstructiva, pero sí son frecuentes etiología de un MINOCA.
Hay que recordar que siempre pueden estar asociados a Marfan, enfermedades del tejido conectivo, y lo que hemos visto también la displasia fibromuscular, que se asocia a neurismas cerebrales y displasia de las arterias renales. Eso es lo que les decía, cambios hormonales o periparto hacen que sea una entidad mucho más frecuente. La embolía coronaria, si bien habitualmente no lo pensamos, pero si tenemos coronarias absolutamente normales y algún factor de riesgo, hay que ir a estudiarlo, ¿ya? Por lo tanto, ahí empieza a tener harta importancia la ecografía transtorácica, el eco transesofágico, etc. Entonces, cualquier paciente que tenga factor de riesgo embólico, FA, válvula, una estenosis mitral reumática muy emboligénica, disfunción ventricular con un trombo, incluso endocarditis. Tuvimos un caso bastante emblemático en la unidad, en un paciente con endocarditis que embolizó a la circunfleja. O tumores como el mixoma, también producen bastante embolía. Ahí se ve una masa, masa trombótica en relación a la válvula mitral. La trombosis, también pacientes con trombofilia. Básicamente, el 14% de los pacientes con minoca pueden tener una trombofilia asociada. Tenemos en este momento hospitalizada también una paciente que se sospecha que no es en este caso un minoca, pero sí probablemente tuvo una trombosis o una embolía en la coronaria, ¿ya? Esto sobre todo en mujeres jóvenes y asociado a trombofilias tanto adquiridas como genéticas, ¿ya? Recordar que también hay algunas trombofilias adquiridas en relación a uso de drogas, también la disección aórtica o la disección coronaria también puede estar asociada al uso de cocaína. El espasmo coronario en general es mucho menos productor de infarto, pero evidentemente un espasmo coronario prolongado y mantenido en el tiempo puede provocar un minoca, ¿ya? Eso es un poquito más difícil de estudiar. Son pacientes en general con coronarias normales en las cuales hay que hacer algunos test que en general están poco disponibles en nuestro medio, ¿ya? Después les voy a comentar algo de eso. Pero básicamente se tiene que generar una vasoconstricción tan importante que sea mayor al 90%, que genere síntomas, cambios eléctricos y elevación de enzima. Tiene harta relación también con mujeres un poquito más pasadas sobre 50 años y es el clásico la angina de Prinzmetal que uno conoce. Y un poquito asociado a eso también y a la prevalencia de factores de riesgo está la disfunción microvascular. Si bien es poco probable que genere infartos, también podría ser la causa o incluso un mecanismo acompañante de perpetuación de la isquemia. Como uno la sospecha en la geografía, más de 3 latidos que se demore en llenar el árbol coronario que pareciera no tener lesiones obstructivas. Y muy clásico en UCI, en la mismatch de la oferta y la demanda en pacientes que pudieran tener lesiones no obstructivas 30, 40, 50%, en los cuales se agregue otra condición, que aumente el consumo de oxígeno. Fiebre, anemia, taquicardia, hipohipertensión, tirotoxicosis, etc. En general son pacientes de peor pronóstico porque son pacientes un poco más enfermos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Y aquí hay dos cosas que son las principales probablemente en minoca. Una es la resonancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos permite llegar al diagnóstico, saber si es un infarto, localizarlo, eventualmente diferenciarlo del diagnóstico diferencial más importante que ya les comenté anteriormente, y tiene una caracterización tisular que es muy relevante. Nos permite, con una imagen de resonancia, saber si esto es un patrón subendocárdico, la distribución que tiene, o eventualmente un parchado y poder hacer el diagnóstico diferencial con una miocarditis. Actualmente existen los mapas paramétricos que nos permiten detectar pequeñas isquemias, básicamente edema, inflamación, que pueden ser bastante más precoces. ¿Cuándo hacerlo? ¿Ya? Idealmente no después de 7 días, porque podríamos perder algunos de los pacientes que tienen solamente edema o lesiones menores. Entonces, idealmente entre 48 horas y 7 días. ¿Ya? Ahí está un poco la diferencia que les comenté, el patrón subendocárdico transmural o subepicárdico mesocárdico en lo inflamatorio. El T2 nativo y el STIR, básicamente la supresión grasa, localizan el edema, después el reace tardío de gadolinio nos permite ver cicatrices o fibrosis y nos permite ver localización. Probablemente la mejor combinación que se reporta en la literatura en la cual se puede llegar a la mayor cantidad de diagnóstico de minoca es cuando uno hace una resonancia y después va a hacer una imagen intracoronaria guiada por la resonancia, porque ahí uno sabe a qué vaso tiene que ir a interrogar. Diferente es la posición en la cual uno tiene los 3 vasos y no puede ir a hacer imágenes en todas las arterias.
Y esto es lo de imágenes coronarias, básicamente IBUS y OCT. El OCT tiene algunas complejidades porque obviamente tiene que limpiar la coronaria con una infusión de contraste, por lo tanto requiere un poco más de contraste y la ecografía no. Hace que sea un poco más complejo también en disección coronaria, porque evidentemente tirar o infundir una cantidad de contraste a gran presión podría generar más daño. Y lo que les comentaba, el OCT tiene una penetrancia menor, pero la verdad es que la imagen que se logra es bastante bien definida. Las pruebas de espasmo coronario, la verdad es que no las ocupamos, hay pocos centros que lo hacen, pero evidentemente si lo ocupáramos mucho más podríamos llegar a casi el 80% del diagnóstico de Minoca. Se puede hacer con dos cosas, acetilcolina infundida en la coronaria o ergonomina, y básicamente lo que se busca es generar nuevamente ese espasmo. O sea, es medio terrible el examen, pero básicamente es buscar el espasmo, buscar el dolor, buscar el cambio eléctrico con esa infusión. La ecografía, que es lo que me dedico yo, así que ahora estoy en mi zona de confort. Básicamente podemos encontrar este tipo de lesiones, ¿ya? Trombos apicales, algunas cosas embólicas, FOB ahí en una imagen triplanar, estudiar la orejuela, ¿ya? Buscar alguna causa eventualmente embólica y cosas menos frecuentes pero que están muy de moda, que son el FOB y la embolía paradojal. ¿Ya? Así que la ecografía transesofágica es un gran aporte cuando no tenemos nada más, no tenemos disrupción de placa, se sospecha que es una causa embólica, pero queremos certificarla. Las dos entidades que son el principal diagnóstico diferencial básicamente es la miocarditis. Evidentemente uno podría tener un contexto inflamatorio, un paciente con leucocitosis, con algún contexto prodromo inflamatorio previo, pero no siempre llegan así. De repente llega solamente el paciente con el supradesnivel del ST, se estudia, no tiene nada en las coronarias, se piensa en Minoca y es vital poder hacer una resonancia en esos pacientes. ¿Por qué? No solamente para llegar al diagnóstico. Recordar que un paciente con miocarditis no puede empezar a hacer rehabilitación, no puede hacer ejercicio inmediatamente, el manejo es completamente diferente. Entonces, en vez de empezar a rehabilitarlo en forma precoz, tenemos que ir siguiéndolo con imágenes. ¿Ya? Así que la miocarditis, básicamente la resonancia hace el diagnóstico diferencial. En este caso no es necesario incluso hacer imágenes intravasculares. Tenemos un patrón parchado mesocárdico, epicárdico en la resonancia. Y básicamente el 34% de los pacientes con Minoca fueron mal catalogados inicialmente al no tener esa resonancia. Y eventualmente nos permite también tener un control evolutivo. El Takotsubo, que es bien así como que no entiende, no se sabe la causa, generalmente uno pasa el diagnóstico, de repente uno se queda con el síndrome de Takotsubo y se dio cuenta que no recuperó la punta. O sea, por eso es importante el timing en el cual se hace. Por ejemplo, al hacer la angiografía es importante contar con la ventriculografía. ¿Ya? Eventualmente también, si un paciente que estamos sospechando, hay que tener un alto índice de sospecha, hay que hacer una ecografía precoz. Recordar que hay pacientes que hacen unos Takotsubo que en 12, 24 horas la alteración segmentaria ya está revertida. Y la diferencia básicamente también la hace la resonancia, porque son pacientes que van a tener edema, evidentemente no cicatriz, no van a tener isquemia, no van a tener necrosis, y en una resonancia que se puede hacer en control en 2 semanas, evidentemente debiera estar absolutamente normal. Pacientes que hacen Takotsubo recurrente, hay que pensar en cosas más raras, como por ejemplo el feocromocitoma. ¿Ya? El electro puede ser algo así, puede ser un supradesnivel, por lo tanto es súper importante hacer el diagnóstico diferencial. Y bueno, ¿para qué tanto diagnóstico, para qué tanta cosa? Básicamente porque la terapia tiene que ser bien específica a cada una de las causas y eso hace que cambie el pronóstico del paciente. ¿Ya? Les voy a mostrar después en evidencia, pero es poco lo que se sabe en Minoca como grupo de enfermedades y el resultado del tratamiento. Evidentemente el soporte de emergencia, la evaluación diagnóstica, la terapia cardioprotectora inicial, todo eso es un estándar de calidad, pero después hay que ver qué es lo que hacemos con cada uno de los diagnósticos que tenemos. Este mismo registro que les comentaba yo anteriormente demuestra varias cosas, básicamente que las estatinas sí son importantes para todo el grupo de pacientes Minoca, eventualmente los IECA y ARA2 también eventualmente tienen una buena repercusión, con una reducción de riesgo relativo de 0,14. El beta bloqueo eventualmente no tendría tanta evidencia, sabemos que en síndrome coronario agudo ha perdido un poco más de potencia. La doble antiagregación de inicio tampoco tendría tan buenos resultados.
Pero hay que esperar este registro que probablemente termine ya el próximo año, con 3.500 pacientes, en los cuales va a ir a la terapéutica de los pacientes en globo con Minoca. Así que eso probablemente va a dar algo más de información. Pero básicamente, si encontramos disrupción de placa, sí o sí hay que ir a estatina y aspirina, con menos potencia, una doble antiagregación, pero se sabe que por lo menos un mes debiera quedar doble antiagregado. Eso es importante porque si un paciente no hacemos el diagnóstico, probablemente se va a ir sin la terapia, se va a ir con menos dosis de estatina, probablemente se va a ir subtratado. Si el paciente es embólico o tiene una lesión trombótica, evidentemente si se va sin anticoagulación puede tener una recaída. ¿Ya? Si es que hay una disección, ahí es menos claro todavía. Tuvimos la discusión hace poco en el equipo y la verdad es que hay poca evidencia para demostrar todo. Lo que sí, eventualmente la aspirina sí tendría algún rol, los bloqueadores de canal de calcio y los beta bloqueadores tendrían algún rol. En este caso, las estatinas no tienen ningún rol. O sea, el paciente se podría ir con estatina innecesariamente y tener las complicaciones de ello. Lo otro, angioplastía, solamente en casos refractarios cuando hay disección coronaria, porque son pacientes que se pueden complicar. ¿Ya? Uno puede entrar al falso lumen y terminar en un paciente operado. ¿Ya? En espasmo coronario hay algo de evidencia de nitratos, bloqueadores de beta bloqueadores y bloqueadores de canal de calcio, incluso combinados, ¿ya? Con dihidropiripídicos, con los que no lo son. El uso de silostazol y eventualmente la trimetazidina también podrían tener algún rol. Y en disfunción microvascular, el beta bloqueador por excelencia, dador de óxido de nítrico, tendría algún rol también, que es el nebivolol. Arginina, imipramina, al manejo y modulación del dolor. Pero básicamente, como ven ustedes acá, un resumen, no se ve muy bien, pero casi ninguna de las terapias que ocupamos en Minoca tendrían un impacto significativo. ¿Ya? A diferencia de lo que les comenté antes. ¿Ya? Aspirina en ciertos casos y los YKR2 en otros. Que es definitivamente fútil, que debemos abandonar y no seguir insistiendo. El DAP está ahí, la doble integración está en discusión, pero claramente el Current Oasis 7 demuestra que la doble dosis de clopidogrel en pacientes con Minoca no tiene ningún impacto. El beta bloqueo también tendría algunas objeciones en disección y no sería significativo, básicamente. También se trató de angioplastear el vaso culpable, o sea, se detectaba en la placa, había una erosión, menos del 50%, se le ponía un stent. La verdad es que no había ningún impacto y en un estudio que es Horizon, tuvieron la misma revascularización al año los pacientes que sí se puso el stent versus los que no se angioplastearon y se fueron solamente a terapia médica. Los bypass en general en este tipo de pacientes, sobre todo trombóticos o que la causa fuera reversible, no van a tener muy buen pronóstico en los puentes, porque como son reversibles, el vaso nativo tiende a tener buen flujo, hay flujo competitivo y se tapan. ¿Ya? Y bueno, las estatinas, como les comenté, tendrían poco rol o no definido en disección. Entonces, ¿es importante definir si hay placa? Sí. Hace un cambio en el pronóstico probablemente, hace un cambio en el tratamiento y nos dirige un poco más la terapia. Es importante también definir si existió o no isquemia, si hay un infarto, porque el paciente lo tenemos que manejar de forma diferente, o fue una miocarditis, o finalmente un Takotsubo. ¿Ya? Ahí en esto no se ve absolutamente nada, pero básicamente es que cada uno de los diagnósticos que vamos a ir obteniendo de nuestro estudio tiene un tratamiento diferente. Por lo tanto, lo ideal es llegar a la causa. Entonces, como conclusiones, iba a terminar, es súper importante hacer un enfrentamiento sistemático, ¿ya? Utilizar la resonancia. ¿Ya? Incluso nosotros, acá de repente nos vemos que los pacientes se van sin diagnóstico. Se van con unas coronarias normales, ¿ya? Con un posible evento isquémico agudo. Pero la verdad es que no sabemos qué es lo que le pasó. Entonces, usar la resonancia, no tenerle miedo, los costos están bajando. Nuestra resonancia actualmente tiene mapas T1, mapas T2, es claramente mucho más adecuado para estos pacientes que lo que era antes. ¿Ya? Y ojalá también invitarlos a que se use más imagen intracoronaria cuando queden algunas dudas. ¿Ya? Si usamos ambas cosas bien, incluso en el orden que yo les comenté, se llega hasta el 85% del diagnóstico definitivo de Minoca y no nos quedamos solamente con el diagnóstico de trabajo. ¿Ya? De nuevo insistirles que un diagnóstico dinámico requiere alto índice de sospecha, requiere una revisión de todos los antecedentes, requiere revisar bien la angiografía y no quedarse con la imagen visual rápida.
Porque hemos visto de repente una ramita que se perdió entre la coronaria inicial y la coronaria que venía y nadie se dio cuenta. Así que hay que revisar sistemáticamente estos hallazgos angiográficos. Y poder encontrar la causa, evidentemente, dirige mejor la terapia y nos permite un mejor pronóstico. Gracias. Si hay alguna duda, pregunta, reclamo. Usted no, doctor. El resto de las personas. No te voy a hacer una pregunta, Claudio. Te voy a felicitar. Yo creo que aprendí mucho con tu exposición. Minoca es un gran tema dentro de los síndromes coronarios. Muchas veces quedamos sin diagnóstico y yo creo que tu énfasis en estudiarlos completamente, tienes toda la razón del mundo en el sentido de que debiéramos profundizar mucho más con las imágenes que tenemos en este minuto dentro de la clínica para poder acercarnos y dentro de la poca terapia que tenemos, focalizar un poco mejor. Así que felicitaciones por el tema. Gracias.